ahí la vez pasada leímos de que cómo Parikshita Maharaj llegó al lugar donde estaba aconteciendo algo muy raro. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Que una persona estaba pegando, golpeando con una masa a una vaca y un toro. Como si estos no tuvieran propietario. Lo particular aquí era de que la persona estaba vestida como un rey, pero su carácter era de lo más bajo. Entonces, alguien mostrándose como rey, pero no teniendo carácter de un rey. Eso era la situación. Y aquí el gran rey, Rajrishi, un rey, santo rey sagrado, consagrado Parikshita Maharaj, está encontrando esta persona, golpeando a la vaca y al toro. Entonces leímos de que aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se le había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un Sudra. Tenía lágrimas en los ojos y estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. Y Maharaj Parikshit, bien equipado con arco y flechas y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al Sudra con una voz profunda que sonaba como un trueno. Entonces, eso es algo muy significativo. No se olviden de que estamos hablando del Kali Yuga. Y aquí esta personalidad que se está mostrando ante el rey Parikshit es la personificación de Kali. También a veces conocido como el Kali Maharaj, el gobernador de la era de Kali. Entonces, ¿por qué es eso tan significativo aquí de que Kali se muestra como rey, pero de hecho no es rey? Significa eso ya es una primera indicación a hipocresía. Y ese también, esta era de Kali, es caracterizada por hipocresía. También se dice la era de la riña, era del engaño, era de hipocresía, era de diferentes manifestaciones no muy favorables para la sociedad humana, para los humanos, ¿no? Y este encuentro que aquí Parikshita Maharaj tiene es justo eso. Alguien que no es rey se muestra como rey. Y rey no es una cosa ordinaria. Rey significa... En general la gente cuando escucha rey, piensa rey significa poder. Rey significa ejecutar poder, controlar. Rey significa
recoger impuestos. Rey significa de alguna manera u otra, ¿no?, beneficiarse y ser beneficiado, ¿no?, por parte de otros, ¿no? En otras palabras, explotar a los demás, ¿no? Por eso hay tanta... Pero bueno, regresando a este ejemplo aquí del rey, eso es, creo, un poco más grave, ¿no? Porque rey ya eso es cosa de gran responsabilidad, ¿no?, de gran responsabilidad. Entonces, cuando el rey no es cualificado, pero ejecuta el puesto del rey, entonces afecta a todos los demás. Entonces, rey Pariksit, Maharaj Pariksit, al ver esa situación, ver a alguien es vestido como rey, pero su comportamiento al pegar la vaca y el toro indica que no tiene ninguna cualificación. Le para y le habla con una voz profunda que sonaba como un trueno. Decía: oh, ¿quién eres tú? Pareces ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, por un rey, pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los kshatriyas nacidos por segunda vez. Lo que decimos, ¿no? Te estás vistiendo, quieres parecer un hombre divino, ser un rey, pero tus actos te están exponiendo. Significa, los actos hablan más que las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras uno puede decir cualquier cosa. Pero la cuestión es si uno se comporta de acuerdo con lo que está diciendo. Eso es un tema muy ordinario, un tema muy común, ¿no?, en el mundo en general, pero esencial y muy importante. ¿Qué hacen nuestras palabras, ¿no?, y qué hacen nuestros actos? En India hay un dicho que dice, ¿no?, a un bobo no se le reconoce como un bobo hasta que no abre la boca. Cuando abre la boca, ahí queda más claro qué hay detrás. Pero claro, uno puede estar hablando cualquier cosa, pero sus actos puede ser que no concuerdan con lo que uno habla. Ese es otro grado, otro filtro de reconocer y de ver. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? ¿Y qué es lo que hacemos? Cada quien de nosotros puede preguntarse esto. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hablamos en términos de nuestra fe? Y si de verdad creemos en esto. ¿Qué es lo que hablamos en términos de nuestros ideales? Y si de verdad nos comportamos de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que hablamos en términos de valores, en términos de lo que no se debería hacer? Y si lo hacemos, como dice el famoso dicho, como dice, predicar agua, pero beber vino, ¿no? Si estamos predicando agua, pero bebiendo vino. Agua en un sentido, pues, de no
alcoholizarnos, ¿no? Pero al final estar haciéndolo, ¿no? Entonces, ¿dónde están las palabras y dónde están los actos? ¿No? Y aquí, ¿no? También en este contexto de la cultura védica significa el atuendo, se dice atuendo, ¿no? La ropa, ¿no? En esa sociedad en la India, uno de acuerdo con la ropa puede ubicar quién es quién. Significa los brahmanas se visten de una manera, ¿no? Los sacerdotes, los académicos, los reyes se visten de otra manera, ¿no? Aquí también en el occidente también era así, pero hoy es un poco, está cambiando todo eso, ¿no? Pero todavía hay esa posibilidad de atuendo, en donde alguien por la ropa, por la función que representa, pide y exige cierto tipo de atención por parte del otro. El uniforme, clásico ejemplo. Uniforme significa cuando alguien ve a alguien en el uniforme como policía, significa está viendo un representante de la ley y se espera de que alguien o la gente se va a comportar de cierta manera. Significa un policía en la calle quiere pararte, paras, ¿no? Alguien en civil quiere pararte, pues no necesariamente vas a parar, ¿no? De hecho, en los 80s había un devoto aquí en Europa. Él distribuía libros vistiéndose parecido como policía. De la misma manera es prohibido. Parecido. Entonces, vistiéndose parecido, él lograba el efecto cuando paraba la gente, y paraba la gente o se les acercaba en el carro, cuando el carro estaba en el semáforo o algo, tenía el efecto de que la gente primero dice, ¡ah! ¿No? La policía, ¿qué hice mal? Me va a multar por algo, ¿no? Entonces él aprovechaba este efecto, ¿no? Para como llegarles más fácil, romper más fácil las resistencias de la gente. Entonces, cuando les tocaba la ventana o se le acercaba, sus primeras palabras eran siempre, de la policía no somos, pero aquí tenemos estos libros que queremos compartir. Y era muy eficiente, era muy, muy exitoso en la distribución de libros, ¿no? Usando este efecto significa que adentro de la gente hay cuando alguien en uniforme se les acerca. Entonces sí, el uniforme tiene cierto efecto, ¿no? Y más aquí en ese contexto de la sociedad védica, ¿no? Del rey. Significa al rey se le respeta, ¿no? Al rey se le toma en serio, ¿no? El rey tiene poder, ¿no? Y aquí dice, ¿quién eres tú? Te vistes como rey, pero te comportas tan mal. Te estás oponiendo a los principios de los kshatriyas verdaderos, de los verdaderos reyes, ¿no? Kshatriya quiere decir aquel quien defiende a los indefensos o a todos quienes necesitan de defensa. Y aquí vaca y toro son sinónimo de protección, de necesitados, de protección, de atención. Y aquí vemos que justo lo opuesto. Entonces Parikshita Maharaj, como rey responsable, dice, aquí dentro de mi jurisdicción, significa, Parikshita Maharaj dice, mi jurisdicción significa dentro de la zona, de la área, en donde yo soy el responsable que las cosas se hagan de manera correcta, que se sigan los principios de la vida y de la religiosidad. Tú te atreves aquí a hacer estas cosas, ¿no? Dice, tu malhechor, te atreves a golpear
a una inocente vaca, porque el Señor Krishna y Arjuna, el portador del arco Gándiva, están fuera de vista? ¿Cómo estás golpeando al inocente en un lugar solitario? Eso te vuelve un criminal y en consecuencia mereces ser matado. Ahí vemos, ¿no? También muy interesante aquí. Pariksit Maharaj es rey. Pariksit Maharaj tiene su jurisdicción. Pariksit Maharaj es poderoso. Pero, ¿qué dice aquí? Dice, te atreves a hacer esto porque Krishna no te ve, porque Arjuna no te ve. Significa, él mismo se siente y se ve como representante de Krishna, como representante de Arjuna. Significa, no actúa con su propio ego. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya leyendo un poco más, como vimos aquí, dice, eso te vuelve un criminal y merece ser matado. Entonces uno puede decir, alguien dice, alguien que merece ser matado, ¿dónde está la humildad? Que es la principal característica de un devoto. Claro, eso estamos leyendo en el contexto de los tiempos, en el contexto cultural y en el contexto filosófico. No estamos leyendo el Srimad Bhagavatam en un contexto de sensibilidades sociales presentes. Eso es muy importante. Eso no se puede enfatizar suficientemente, pero tampoco no podemos todo el tiempo estar hablando, explicando cómo no entender las cosas. ¿No? Pero igual que se entienda, ¿no? Aquí no se está promoviendo ahora que en todos los países tiene que haber pena de muerte o algo, ¿no? Sino se está explicando un principio. Muerte no es un tabú, ¿no? Y pena de muerte también existe y siempre ha existido. Ahora, en diferentes países eso no existe. ¿Por qué? Por diferentes consideraciones de que se habían culpado y de que se habían castigado personas que no eran culpables, por un lado. Y por otro lado, porque de acuerdo con ciertas ideas, con cierta comprensión de valores éticos, ¿no? Eso no se puede respaldar dentro de ciertas sociedades, ¿no? Pero tiempo aquí de Pariksit Maharaj, eso era normal. ¿Por qué? Porque se tomaba en cuenta muchas otras cosas más, ¿no? Se tomaba en cuenta lo más principal. Eso es de que alma, ¿no? Cuerpo. Significa la distinción del alma y del cuerpo, de la ley, del karma, etc. Entonces, es todo un otro sistema de valores y todo un otro sistema de manejo que tiene todo su respaldo en la comprensión, digamos, de los Vedas. Pero el detalle es, aquí Pariksit Maharaj dice que alguien debe ser castigado. Significa si él se pone en lugar del castigador. Entonces eso es un poco cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un capricho propio, sino él se respalda aquí a valores religiosos, se respalda a Krishna, se respalda a Arjuna y habla como representante de toda una cultura, de toda una cosmovisión, de todo un estilo de vida, de todo un orden social. Desde ahí habla. Y dice, lo que tú estás haciendo, eso es comportamiento de un criminal.
Significa criminal. ¿Quién es criminal? Criminal es alguien quien se comporta en contra de las leyes de la sociedad. Ahora hay diferentes formas de transgresiones de leyes. Hay leyes administrativas, hay leyes penales. Son diferentes grados de leyes, diferentes grados de importancia de las leyes, y diferentes manejos a la transgresión de las leyes. Pero aquí, este personaje, Kali Maharaj, él está con su comportamiento indicando un comportamiento en contra de los principios religiosos. En contra de los principios religiosos significa en contra de la vida misma, en contra de un orden sano de la sociedad. ¿Por qué? Porque en este mundo que nosotros conocemos hoy día, pues hay muchas leyes. Y todas esas leyes fueron inventados, elaborados durante muchos años, durante ciclos, diferentes etapas de desarrollo, pero todo en base a una idea de una sociedad sana, en el caso ideal. Pero muchas leyes también que se hacen, pues también son leyes que se hacen con el propósito de proteger y defender ciertos monopolios, etc. Ese es el rollo del mundo que tenemos hoy en el día. Pero el punto principal es que una sociedad puede ser dirigida hacia una meta elevada o una sociedad puede ser mal dirigida. Significa una sociedad mal dirigida, significa los miembros de la sociedad no saben de qué se trata en la vida. Ese es el punto. Y una sociedad bien dirigida es una sociedad en donde los miembros de la sociedad tienen oportunidad de entender cuáles son las metas elevadas de la vida y cómo alcanzarlas. El sistema educativo dentro de una sociedad, digamos, progresiva, espiritualmente, es una cosa. Y la educación dentro de una sociedad no progresiva, sino ciega espiritualmente, es otra cosa. Evidentemente, hoy en día nosotros vivimos en una sociedad ciega espiritualmente. ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues es todo un transcurso de la historia que también es muy interesante. En este transcurso de la historia, la religión por muchos cientos de años ha tenido una posición muy importante. Después, con la aparición y por volverse más y más confirmado y más actual, las ciencias, entonces las religiones han perdido más y más su importancia dentro de la sociedad. Que prácticamente la sociedad ha tomado una actitud de exclusión o de rechazo de la religión. Eso hoy en el día es conocido como sociedad secular. Sociedad secular significa en donde la religión no tiene interferencia directa con la organización de la sociedad en los aspectos de la vida cotidiana. Así hemos llegado hasta ahí. Y sabemos pues la ciencia, ¿qué es la ciencia? Pues es la ciencia empírica. Y aquí han concluido, han llegado a la conclusión de que el cuerpo es todo. Se preasume de que con el nacimiento empieza todo, con la muerte termina todo. Sin entender el origen de la vida, simplemente han llegado a la conclusión de que la tierra
los recursos son simplemente recursos de explotación o para explotar. Y sí ha aparecido todo lo que ha aparecido y así vivimos todo lo que vivimos. Ahora nosotros desde esta sociedad, desde sus valores, desde todo esto, es muy difícil entender de lo que habla aquí y cómo actúa Parikshita Maharaj. Para muchas personas cuando escuchan eso, que dice que alguien tiene que ser matado, eso ya es como, wow, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Porque está pegando a una vaca y a un toro. Lo que se ha vuelto en este mundo en donde estamos algo muy común. No solo pegarlos, sino matarlos. Y matarlos de manera industrial. Muchos mataderos, ¿no? En donde se industrialmente matan millones y millones de vacas y toros. Y recuérdense, pues aquí 5.000 años atrás, y hemos dicho, ¿no?, lo que ya hablaron los sabios, lo que los sabios en aquel tiempo ya dijeron, explicaron, indicaron. Eso es lo que estamos viendo y viviendo hoy en el día. Eso es ahora solo la descripción de cómo se llegó a esto, a esta sociedad y a esta manera de vivir como ahora vivimos. Entonces Krishna no está viendo, Arjuna no está viendo, ¿no? Están fuera de vista. Entonces tu criminal está golpeando a una inocente vaca en un lugar solitario. Eso te vuelve un criminal. Y en consecuencia merece ser matado. Luego, el Maharaj Parikshit le preguntó al toro, oh, ¿quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el loto blanco o eres un semidios? Has perdido 3 de tus patas y te mueves solo con una. ¿Eres algún semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro? Ahora, por primera vez en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta ahora en la tierra jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Ahí ven. Hasta ahora esto era inimaginable. De que en el reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía de Kuru, que sucedan cosas así. De que haya lágrimas por negligencia del rey. De que haya lágrimas de sufrimiento porque alguien los está infligiendo sufrimiento y el rey está siendo negligente. Entonces, imagínense esto. Otra vez, ¿no? ¿Dónde vivimos nosotros hoy? Pero el punto aquí es cómo hemos llegado hasta acá. Y el punto es, ¿qué es lo que puede cambiar? Porque si nada puede cambiar, entonces ¿para qué leer esto? Mejor entonces entretenernos con otras cosas. Cuando sabes que algo no hay para cambiar, entonces desvíe la atención. ¿No? Pero aquí no estamos desviando la atención, sino estamos llamando la atención a todo lo que está sucediendo hoy en el día. Y estamos tratando de ponerlo en el contexto, desde dónde empezó esto, por qué empezó esto. Y también, ¿no?, cómo se puede remediar, cómo se puede
solucionar este problema. Ahora, solucionar significa hay dos formas de solución. Una sería cómo podemos cambiar el mundo. Muchos se dejan llevar por esa idea. Estamos hablando del mal del mundo y bueno, vamos a hablar cómo solucionarlo. Pero muchas veces estas personas quienes les gusta mucho hablar eso de cómo cambiar el mundo, no les gusta cambiarse a sí mismo. No les gusta asumir las realidades, ¿no?, de sus propios condicionamientos. Por esto, la otra forma de cambiar es la forma de cambiarse a sí mismo. Y a través del cambio de uno mismo, de alguna manera u otra también colaborar con el cambio general. Eso es muy común. Uno puede hoy día observar esto. Hay mucha gente que está analizando tantos males del mundo. Y lo más increíble es que de verdad lo están analizando bien. Hay mucha gente que es muy ciega para todo, que cree todo lo que se les diga. Mayoría, ¿no? Pero hay algunos quienes cuestionan todo y analizan y llegan a una análisis muy profunda, ¿no?, de las causas activas de todas las diferentes circunstancias. Causas activas. Pero podemos también hablar de causas pasivas. Significa de causas no visibles a la primera. ¿Qué son las causas no visibles a la primera? Pues esas son las causas, podemos decir, todas a nivel de la ignorancia sobre el contexto espiritual de la vida. Ahí parte todo. Ignorancia sobre lo espiritual, y desde la ignorancia sobre lo espiritual, las diferentes otras formas de ignorancias y efectos causales que van manifestando diferentes situaciones en el mundo. Entonces hay gente que ha analizado, hay muchos documentales, ¿no?, muchos documentales sobre tantos diferentes temas, ¿no?, tantos diferentes temas, análisis, ¿no?, como se dice, crítica social, ¿no? Hay gente que está muy entusiasmada, muy inspirada, ¿no?, y piensa si analizan bien y repiten bien esas críticas sociales que están haciendo algo bien por el mundo. A tal grado algunos son tan analizados todo de que cuando empiezan a hablar, en vez de dar alivio a la gente y alguna esperanza, la gente queda más espantada. Más espantada. Yo tengo un amigo, su padre fue, para dar un ejemplo, un científico ahí en el comienzo de los años 2000, científico pesado, alemán, en análisis de los efectos de los torres de señales de celulares. Entonces él hizo durante varios años estos estudios, los publicó, se han vuelto famosos también esos estudios, pero no a nivel muy popular, porque eso no favorecía los intereses, ¿no?, económicos ni nada de esto. Pero una cosa espantosa, y como pues era el padre de él, entonces este amigo también pues a veces me decía cosas, lo que él sabía, a veces me pasaba algunos reportes y así, ¿no? Era una cosa espantosa, ¿no? Y eso estamos hablando del año 2000 y algo, comienzo, 2000, 2001, ¿no? Y ahora imagínense todo el desarrollo que hubo, en qué dirección hubo, ¿no? Hoy día pues hay muchos que hablan del 5G,
y qué va a ser el 5G, ¿no? Y después hay otros que hablan de los chemtrails. Bueno, en Sudamérica eso no es famoso, creo, los chemtrails, ¿no? Esos son aquí a veces, en todo ¿cómo se dice? En el cielo, a veces hay todo el cielo está como, ¿cómo se dice? Como líneas blancas, como las del avión, cuando pasa el avión. Pero no son 2, 3, 4, sino todo está lleno de estos, ¿no? Entonces dicen que esos son aviones especiales que están sacando ahí algunos aluminios o qué sé yo, ¿no? Algunos venenos, ¿no? Y hay análisis, y hay cosas que uno escucha y lee eso y dice, pues todo eso suena creíble, ¿no? Pero cuando uno escucha todo eso y que dice todo eso suena creíble, entonces a uno no le queda nada. No le queda a dónde poner un paso sin ser cargado de algún tipo de veneno, sin ser cargado de algún tipo ¿cómo se llama? De radiación, sin ser cargado de algún tipo de peligro. Y esto, de saber tanto, a veces incluso lleva a las personas a la locura. Yo he visto eso también cuando ya la gente se enloquece. Entonces, solo saber de estas causas, digamos, activas de todo lo que sucede y cómo sucede en el mundo, sin conocer las causas primarias y sin conocer y saber y escuchar sobre, ¿no?, los remedios y la manera como superar estas situaciones, ¿no? Eso no es algo muy favorable. Eso puede satisfacer hasta cierto grado cierto tipo de curiosidad, ¿no? Cierto tipo de inclinación ¿cómo dicen eso? A lo dramático, ¿no? Cierto tipo de inclinación a eso sobre desastres, cosas desastrosas, ¿no? Pero no tiene algún valor real. Pero aquí vemos, se está explicando el fondo del mal. ¿Y qué es este fondo? ¿Por qué se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Eso está explicado aquí. Significa, los que tienen la responsabilidad de proteger no están protegiendo. Y los que pretenden de estar protegiendo están haciendo lo opuesto. Son malhechores, ¿no? Principios religiosos están siendo negligenciados, ¿no? Y no solo negligenciados, sino incluso combatidos. Muy común hoy en el día también, ¿no? Por ciertas experiencias en el campo religioso que son reales, porque sí, la religión ha hecho cualquier tipo de estupidez. Hay personas que tienen agendas literalmente antirreligiosas. Ayer escuché a un personaje así, famoso, supuestamente académico, famoso artista, ¿no? Pero cuando habla, ¿no?, él ve que la religión es el problema de todo y de que hay que acabar con la religión. Acabar con la religión significa también, pues, acabar con cualquier tipo de una comprensión de vida en un contexto divino. Una cosa es distinguir religión de las instituciones religiosas y otra cosa es religión en un sentido de principios fundados en una comprensión real de un contexto
y una conexión divina de todos los aspectos de la existencia. Entonces aquí vemos cómo empieza toda esta situación. Y esto es solo un anuncio. Esto es solo un anuncio a lo que se va a empezar a manifestar desde ahí. Entonces aquí dice, oh hijo de Surabhi, ya no tienes que lamentarte más. Hijo de Surabhi, al toro. No hay por qué temerle a este bajo Shudra. Y oh madre vaca, mientras yo viva, como el gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos, no hay razón para que llores. Todo será bueno para ti. Entonces, ¿recuerdan? Ahí antes Parikshita Maharaj también preguntó al toro, ¿quién eres? Eres un semidios que vino de ponernos pruebas. Eso también es importante. Es importante porque a veces hay un contexto, digamos, divino. A veces hay un contexto metafísico de las cosas, que también es importante de entender, también es importante de considerar. Entonces puede ser de que un semidios tomó la forma de un toro. ¿Y para qué? Para provocar, porque nos está provocando aflicción en forma de un toro. Significa que está poniendo a prueba nuestra determinación de comportarnos como debemos comportarnos. Entonces aquí Parikshita Maharaj toma la posición resoluta. Sea como sea, pero no hay razón de lamentarte. No hay por qué temerle a este bajo Shudra. Y oh madre vaca, mientras yo viva, como el gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos, no hay razón para que llores. Todo será bueno para ti. Oh tú que eres tan casta, que eres casta, el buen nombre del rey, la duración de su vida y su buen nacimiento futuro desaparecen cuando en su reino los malvados aterrorizan a toda clase de seres vivientes. El rey tiene sin duda el deber fundamental de mitigar primero los sufrimientos de aquellos que sufren. Por lo tanto, debo matar a este hombre tan despreciable, ya que es violento con otros seres vivientes. Entonces, ¿qué dice Parikshita Maharaj aquí? Si en el reino significa en el lugar de la responsabilidad de un rey, se cometen esos tipos de pecados y el rey no interfiere, no castiga el malhechor, entonces la duración de su vida y su buen nacimiento futuro desaparecen. Entonces, eso es esta comprensión diferente, la comprensión védica. La comprensión védica que considera también la próxima vida. Significa si el rey no solo no hace algún mal, sino no protege a la sociedad del mal, entonces él está cogiendo, él va a tener que sufrir por estos actos pecaminosos que se están cometiendo. Imagínense.
qué cultura, imagínense qué comprensión de vida. Por eso es totalmente incomparable, ¿no? Pero si lo comparamos es solo para entender mejor el grado de desviación que vivimos hoy de esta comprensión, digamos, profunda, religiosa, de un contexto de la existencia en un contexto en relación con una realidad espiritual. Entonces el rey responde por los pecados cometidos en su reino. Y el rey tiene sin duda el deber fundamental, ¿no?, de mitigar primero los sufrimientos de aquellos que sufren. Eso es su deber fundamental. Y por lo tanto debo matar a este hombre tan despreciable. ¿Por qué? Porque es violento con otros seres vivientes. El Maharaj Pariksit repetidamente le habló y le preguntó al toro lo siguiente: oh hijo de Surabhi, ¿quién te ha cortado las 3 patas? Si se recuerdan, hace unas semanas hemos hablado del significado de las patas del toro. En el estado de los reyes que obedecen las leyes de la suprema personalidad de Dios, Krishna, no hay nadie tan infeliz como tú. Oh toro, tú eres inofensivo y totalmente honrado. En consecuencia, te deseo todo lo bueno. Por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones, las cuales amenazan la reputación de los hijos de Pritha. Quien quiera que haga sufrir a seres vivientes inofensivos tendrá que temerme en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Por el hecho de someter a los deshonestos malhechores, uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos. Por el hecho de someter a los deshonestos malhechores, uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos. Un ser viviente arribista que se dé a la tarea de delinquir torturando a aquellos que son inofensivos será directamente eliminado por mí, aunque se trate de un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones. El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarles plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a aquellas que en épocas ordinarias, cuando no hay ninguna emergencia, se apartan de las ordenanzas de las Escrituras. Entonces ahí vemos la comprensión que tiene Parikshita Maharaj, que representa Parikshita Maharaj, y eso es sistema védico, ¿no? Eso es sistema basado en la comprensión real de la vida, basado en la comprensión de la vida en donde se considera que el alma es eterno, en donde se considera la ley del karma. Entonces esos reyes, los Rajarishis, los reyes santos, sagrados, eso es lo que ellos hablaban y esto es
cómo ellos actuaban de acuerdo con esto. Como decimos en el comienzo. No hay Raja Rishi que hable una cosa y haga otra cosa. No. Y ahora cualquier persona cuerda, cuando escucha esto, entonces puede decir, no, eso me suena bien o eso no me suena bien. En donde se establece, ¿no?, la manera correcta de actuar, en donde se nombra el mal y en donde se dice también la manera de castigar lo que es malo. Entonces nadie se puede oponer a esto, como decíamos antes, pero si no tenemos esta comprensión y juzgamos desde nuestras sensibilidades sociales presentes, ahí se puede complicar un poco el asunto. Por eso no lo podemos hacer desde ahí, sino en el contexto del que se habla aquí, ¿no? Y bueno, ahí después el toro va a responder al rey y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando toda esta situación, de todo este encuentro del sagrado rey Pariksit y de esta personalidad de Kali, porque recuerden que el capítulo se llama Castigo y Recompensa de Kali. Y enseguida también, pues, qué tiene eso que ver con nosotros en el día hoy, en donde estamos y cómo estamos, ¿no? Bueno, esas son algunas palabras hoy, aquí en continuación de la lectura de este capítulo 17, el primer canto del Srimad Bhagavatam. Perdonen de nuevo un poco por ahí estos enredos técnicos. Voy a tratar de organizar eso, solucionar eso bien. Pero bueno, si hay alguna reflexión a lo que hablamos hoy, algún comentario, por favor. Ahí tenemos un poco más de tiempo. Sí. La antigua cuestión, ¿usted recuerda de quién sería el rey? ¿Se acuerda el famoso artículo de cómo aplicar Varna Ashram en tiempos actuales? Ajá. Si aplica, no aplica, si era una instrucción de las como accesorios de Sila Prabhupada o esenciales. Y su merced en algún punto de la clase dijo que para qué leer esto si no podemos hacer un cambio actual. Entonces, por eso hice la distinción, qué tipo de cambios hay, ¿no? El cambio a nivel personal, ¿no?, es una cosa, y el cambio a nivel global es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos hablando del cambio a nivel personal. Significa tomar ciertas conclusiones en base a, ¿no? Ahora, enseguida a esto, en donde haya más conciencia en los individuos, automáticamente también habrá más conciencia en la sociedad y en el colectivo, ¿no? Ahora, ¿en qué dirección eso se va a desarrollar, ¿no? Eso es todo un otro tema, ¿no? En lo personal, yo no creo que se va a desarrollar en esa conexión de, ¿cómo decirlo?, de establecer los reyes o algo así, ¿no? En el Varnasrama, como nosotros pues aquí lo escuchamos presentados, pero sí en un contexto de un Daiva Varnasrama, ¿no? Significa en donde todo está posicionado en relación con Dios, ¿no?, en un cierto tipo de posición natural, equilibrada, ¿no? Y también, pues, si hay cierta conciencia de Dios,
dentro de una sociedad. Incluso los que participan dentro de la sociedad, pues no necesariamente tienen que ser conscientes de eso, ¿no? Pero igual con su participación dentro de la sociedad, al mismo tiempo se están beneficiando de alguna manera, ¿no? Porque no hay nada en conexión con la conciencia espiritual que se hace que no sea beneficial, incluso inconscientemente, ¿no? Entonces sí, eso es todo un otro tema, ¿no? Cómo se va a manifestar esto, ¿no? Pero el cambio a que me refería yo es más a nivel individual, personal, ¿no? Y a nivel también quizás comunitario de uno de tomar ciertos tipos de cosas en consideración, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Si hoy en el día creemos todo lo que nos quieren hacer creer, entonces eso es totalmente desfavorable para el proceso personal espiritual, ¿no? Por eso no podemos creer, pues tenemos que desafiar, ¿no? Tenemos que cuestionar, ¿no? Y ahí pues buscando nuestra manera como establecernos espiritualmente, cómo deshacernos o liberarnos o protegernos de influencias negativas y contradictorias o, como se dice, opuestas a nuestras prácticas, ¿no? Entonces así en ese contexto, ¿no? No ahora de que vamos a tener un rey. Bueno, ¿qué más? Sí, Maharaj. Aquí tengo yo una duda, Bueno, sabiendo cómo, pues, cómo está la situación social actual, todo tan mal, con tanto engaño, con tanta violencia. ¿Hasta qué punto nosotros como individuos deberíamos de intervenir o intentar mediar o intentar hacer algo como un poco para ayudar o no sé si me explico, ¿no? Cuando uno ve que se está cometiendo una agresión o un engaño, una estafa, o ves a personas que no están actuando de la manera que se debe, porque a uno le nace pensar, bueno, pues eso es un karma que tienen, ¿no? O sea, si están siendo engañados es porque alguna vez engañaron o algo así, ¿no? ¿Hasta qué punto uno debería de intervenir y decir, bueno, pues eso no está bien, no deberías hacerlo? uh-huh. O, o tal vez solo tenemos que limitarnos a cada uno a actuar de la manera que se debe y ya. Bueno, hay diferentes consideraciones, ¿no? Unas son las consideraciones en donde uno ve por su propia paz y por su propio, digamos, práctica interna y en donde uno todo lo que sucede en el exterior ve como perfecto, ¿no? Eso es de hecho necesario para una paz interna y para la práctica interna, digamos, estable, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tomamos todo así, si tomamos todo como con ese tipo de indiferencia, digamos, ¿no? No, eso no es para todos así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos nosotros, están los que nos rodean muy de cerca, ¿no? Están que nos rodean no tan de cerca, ¿no? Y ahí está pues la amplia sociedad, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos nosotros vivir y ejecutar ciertos tipos de características, incluso devocionales, ¿no? Como por ejemplo la compasión, ¿no? Si no vemos y no percibimos sufrimiento, si no vemos y no percibimos injusticia, ¿no? Entonces no podemos eso, ¿no? Sí, en última instancia hay que ser consciente de que todo es karma y de que Krishna controla todo.
Eso uno tiene que tener internamente claro, ¿no? ¿Por qué? Porque sin eso uno se está enredando en las dualidades del mundo, en amigo y enemigo y etcétera, ¿no? Entonces uno actúa en un nivel de la dualidad mundana, ¿no? Pero si uno está en conciencia de alma, entonces uno actúa a nivel de la compasión. Significa compasión con alma o con las almas que se encuentran en diferentes tipos de situaciones, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Por eso Srila Bhaktivinoda Thakur insiste, ¿no? Amor por Dios significa compasión con las almas, ¿no? Pero compasión con las almas es muy distinta a compasión, digamos, ordinaria, a nivel, digamos, justiciero, mundano o algo, ¿no? Entonces depende pues desde dónde actuamos, ¿no? Porque si no actuamos desde este nivel del alma, entonces eso sí es un enredo, karmático, ¿no? Eso sí es un enredo karmático. Pero si actuamos desde la posición del alma, entonces eso es práctica espiritual, ¿no? Ahora todos nosotros tenemos karma. Todos nosotros tenemos ciertos samskaras, cierta naturaleza dentro de este mundo, ¿no? Y algunos tienen incluso muy fuerte, como alguien es músico, por ejemplo, su naturaleza es la música y dedicarse a la música. Alguien que tiene esta naturaleza de meterse en lo social y de actuar allá y de luchar y todo, pues eso ya es su karma o su dharma, podemos decir. Entonces él lo va a vivir, él lo va a actuar y él lo va también, si es devoto, a aprender a transformar en realizaciones espirituales, ¿no? Por eso Krishna dice, mejor es hacer de manera imperfecta el dharma que lo corresponde a uno que hacer de la manera perfecta el de otro, porque eso es peligroso, ¿no? Por eso es muy importante pues, saber en dónde uno se ubica, ¿no? Por ejemplo, hoy en el día todos quieren opinar de la política, ¿no? Pero política no es una cosa así, ¿no? Uno no puede leer el periódico y hablar de la política, ¿no? Creo que lo dije eso la vez pasada. Es como leer el Mickey Mouse y pensar de que uno va a graduarse como médico o algo así, ¿no? Simplemente no es la literatura adecuada el Mickey Mouse para la graduación de un médico. Así de la misma manera, los periódicos no es la lectura adecuada para entender y meterse a la política. Simplemente no es, ¿no? Política es una cosa pues mucho más allá de mucho más allá de esto, ¿no? Y algunos pues tienen esa naturaleza y imparablemente ellos se van a meter y desarrollar en esa dirección. Igual que algún músico se va a desarrollar en esta dirección. Ahora no todos podemos ser músicos, de la misma manera no todos podemos ser políticos, ¿no? Pero la sociedad hoy en día es así, pues de que la política está por todos lados, justo por esos medios de comunicación y justo por tantas implicaciones o enredos de la vida que hay, ¿no? Entonces uno tiene que ver ahí, ¿no? Cuando se dice interferir, cuando se dice de cuidar, de proteger, pues hasta dónde uno quiere ir, ¿no? En el entorno de los más cercanos es algo natural y normal, ¿no? Pero ya más allá de esto, si no es por naturaleza y capacidad también de lidiar con eso, pues uno se vuelve ahí más vulnerable y queda muy afectado, puede desgastarse por completo, de hecho, con eso, ¿no? Luchar en contra de la injusticia, por ejemplo, es como un desgaste total, ¿no? Igual que el pacifismo también, que suena muy bonito, ¿no? Pero es un desgaste total,
¿Por qué? Porque no hay pacifismo, no hay paz de esta manera. El mundo siempre ha tenido choques y roces, y porque eso está dentro de la naturaleza del mundo, ¿no? Pero sí hay paz a nivel personal, individual. Esta paz sí se puede alcanzar. Y sí, hasta cierto grado a nivel global también, pero sin enseñar al individuo cómo ser pacífico, no se puede tener una sociedad pacífica. Por eso todos esos esfuerzos de ser una sociedad pacífica son un desgaste. Si no se considera y no hay educación adecuada al individuo, cómo volverse pacífico, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ver, ¿no?, de quién se trata, cómo se trata, hasta dónde uno se puede enredar ahí, ¿no? Hasta dónde uno puede ayudar, ¿no? Son muchos factores y no hay una respuesta, digamos, válida, la misma para todos, pero uno mismo pues tiene, de acuerdo con su propia conciencia y de acuerdo con su propio deseo e interés de seguir la vida espiritual, tiene que encontrar ahí sus respuestas también, ¿no? No sé si eso responde. Sí, muchas gracias, Maharaj. Sí, es cuestión de cada uno, pues, a nivel personal valorar si en pro de uno intentar, pues, interferir o ayudar o hacer algo pues, para evitar un poco que la gente no se descarríe tanto de la moralidad. Si eso implica que uno, pues eso, se va a desgastar innecesariamente, incluso alejándolo a uno de la práctica, ¿no? Claro. Del bienestar personal de uno, pues entonces quizás es como que mejor no intervenir, ¿no? Exactamente. Una valoración personal, claro. Hay un dicho que dice, no sé si en español, uno puede llevar un caballo al agua, pero no lo puede hacer beber. No sé si hay ese dicho. Pero se entiende, ¿no? El caballo uno lo puede tomar y lo lleva al agua, ¿no? Pero hacerlo beber, ¿no? Como bajarle la cabeza y hacerlo beber, uno no lo puede, ¿no? Así también, pues, con muchas cosas, comprensiones de la vida también en relación con otros, ¿no? Una cosa es hacer a alguien, proteger a alguien, llevar a alguien. Otra cosa es la educación. La educación es algo más delicado, ¿no? Más exigente.